da para unas largas sesiones de estudio y de intercambio de conocimientos. Y ya que tenemos entonces que comprimir tanto, quisiera decirles que en realidad siempre uno quisiera tener tiempo de enseñar mucho más, pero existe un enemigo nuestro, ¿no es cierto? Y en todo existe un enemigo que tiene una cara, ¿ah? Y la cara de este enemigo es esta. ¿Ah? Esta es la cara de nuestro enemigo. ¿Ah? Y bueno, tratando de sacar el mayor provecho del tiempo, de los minutos que tenemos, vamos inmediatamente a comenzar actualizando que en la clase recién pasada habíamos ya iniciado trabajo con los elementos visuales, ¿cierto? Dentro de los cuales habíamos partido con lo que denominamos el protoelemento, que es el que da origen a su vez a otros más, ¿cierto? Y que es el humilde punto. Y habíamos alcanzado también con el trabajo de ustedes a hacer algunos ejercicios para poder visualizar cómo con el punto podemos hacer una pequeña composición o hasta una gran composición. Para eso quisiera iniciar este repaso con el punto y después vamos a trabajar con lo que deriva del punto cuando éste se pone en movimiento. El punto en movimiento da origen a la línea, ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? Y la línea también tiene sus cualidades y carácter propio dentro de lo que es el mensaje visual y las composiciones artísticas. Y como aquí estamos siempre tratando de actualizarnos en nuestros conocimientos de apreciación y de historia del arte, quisiera preguntarles qué trabajos con puntos ustedes han advertido en la apreciación del arte, y esos trabajos con puntos y líneas, también le vamos a agregar ahora, ¿a qué artistas corresponderían? Si es que ustedes tienen más o menos la capacidad de visualizar en la memoria, ¿quiénes podrían ser estos artistas? ¿Ah? Que trabajaron, ¿no es cierto?, con el punto y la línea fundamentalmente, más agregando, por supuesto, el elemento color o también el tono, ¿ya? Y dentro de estos artistas tenemos a los iniciadores del arte abstracto, ¿cierto? Porque el punto en sí es realmente algo abstracto. Aunque nosotros lo encontramos en la naturaleza, el punto, ¿no es cierto? Lo podemos encontrar en un grupo de guijarros esparcidos en la arena, lo encontramos en las constelaciones de la inmensidad del universo, lo encontramos en las gotitas de lluvia cuando caen, y la línea también la vamos encontrando, ¿no es cierto?, en distintas situaciones de nuestra vida diaria, como aquí en Caldera, muy claramente en el horizonte marino, o en las estructuras que también el ser humano nosotros hemos hecho, levantado o erigido. Entonces, de por sí, aislar el punto y la línea para trabajarlo como elemento de composición no se había hecho en las artes más que cuando el artista de cualquier época previsualizó algo y lo bosquejó con líneas, ¿cierto? O con ayuda de puntos. Y de ahí tenemos desde el arte prehistórico y así, de las primeras culturas, ¿no es cierto?, hacia adelante. Y nosotros mismos, siempre que hemos tenido una idea, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una hoja, un lápiz y rápidamente bosquejamos algo, ¿cierto? Trazamos un croquis,
hacemos un garabato, por último, que ancle esa idea en algo físico que nosotros podemos después desarrollar. Y también así, en la historia de nuestro pasado, cuando fuimos niños, por supuesto que también nosotros trabajamos fundamentalmente con la línea. Incluso cuando el pequeño bebé recibe de la mamá el plato de sopa o de puré, puede que esté con su dedo, ¿no es cierto?, trazando algo ahí en el plato. ¿Ah? Pero después entra en lo que se llama la etapa del garabateo. Hace unas cosas que para nosotros todavía no cobran un sentido, pero que para él significan algo bastante interesante como descubrimiento de algo que él puede o ella puede hacer, ¿cierto? Y ese garabateo se va transformando con el tiempo, ¿no es cierto?, en una conexión con lo que él ve y lo que él o ella está pensando. Adelante, por favor. Buenas tardes. Y ahí aparece entonces ya una ligazón con la línea que es el adjudicarle un significado. El garabato con significado es ya el germen de lo que va a ser la trayectoria, ¿no es cierto?, de ese niño todavía muy pequeño o esa niñita muy pequeña para poder comunicar a través de la línea. ¿Ah? Entonces, y de ahí ya después el garabateo adquiere un significado y tiene una relación con lo que él o ella ve, aunque nosotros ahí en el papel todavía no lo podamos ver claramente. Y eso va evolucionando en su lenguaje visual, en su lenguaje gráfico, por distintas etapas, como decíamos en la clase anterior, con el preesquema, cuando él quiere o ella quiere poder no solo visualizar, sino que quiere representar todo lo que le rodea. El esquema, donde reafirma sus hallazgos como formas, y después el comienzo del realismo y después el pseudo-realismo. Esas son más o menos las etapas que pasa el ser humano por la expresión gráfica, fundamentalmente con la línea, que es lo que nos va a motivar el trabajo de hoy, con puntos también, para combinarlo. Pero nos estamos tratando de recordar qué artistas, y yo las ubicaría más o menos en un periodo del nacimiento del arte abstracto, serían los que han hecho grandes obras, ¿no es cierto?, con punto y línea, y agregados del color. ¿Sí? Yo justo en la mañana estaba viendo una serie sobre Picasso, y veía una de las obras de Matisse, que tenía un trabajo con puntillas. Claro, claro. Ya Matisse, ¿no es cierto?, como un pintor posimpresionista. Pero quizás Matisse todavía tenía un cierto viso de realismo, porque lo ponía dentro de un contexto más real, como fue paisajes de Matisse, o figura humana, o bodegones, ¿no es cierto? Bueno, pero hubo un artista que es el que dio origen al arte abstracto propiamente tal, y ese es Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky. Y se dice, ¿no es cierto?, puede que haya sido así, que Kandinsky era un pintor que venía ya con un trabajo bastante cercano al abstracto por la capacidad que él tenía de hacer síntesis visuales de lo que veía, sobre todo en los paisajes. Ya están casi al borde del arte abstracto. En una oportunidad él pinta un cuadro de ese tipo con colores muy vivos, ¿no es cierto?, muy, diríamos, saturados, y deja una de sus pinturas apoyada en la pared de su estudio, pero la dejó vuelta con los pies para arriba y la cabeza para abajo, si es que se podía decir que la cabeza y los pies existen en una pintura, ¿no es cierto? Ya. La dejó ahí y se fue a hacer otras cosas, después un tiempo deambuló por algunas partes y después regresó a su estudio, abre la puerta y ve esto y ni siquiera lo reconoce como un cuadro de él, dicen, ¿ah?, sino que le llamó la atención el poder que había en esa pintura de comunicar ya no a través de una forma significativa de algo,
no a través de una forma que copiaba la realidad de algo, por mucho que él ya venía casi haciendo algo abstracto, sino por el poder que tenía el propio color y las formas que habían ahí de causar una sensación. Y eso le impactó, ¿no es cierto? Y de ahí él comienza a desarrollar, Vasily Kandinsky, todo lo que viene a ser su obra y el lenguaje de las artes visuales en el movimiento abstracto. Y le siguen otros, si es que ustedes recuerdan a otros, ¿quién podría ser? En Europa, sobre todo. Aunque hay uno norteamericano que lo vamos a ver también. Sería, por ejemplo, Klee. Klee. Mondrian. Mark Ernst, en algún sentido. Miró. Y en Estados Unidos, lo vamos a ver, Calder. Bueno, entonces eso lo vamos a visualizar acá. ¿Qué les parece? Para hacer una síntesis visual del desarrollo desde Kandinsky hacia adelante. Vamos a reiniciar acá y nos vamos a ir dando cuenta cómo estos artistas, solamente con el punto y la línea, ellos pudieron hacer toda su obra, agregando, por ejemplo, además, el elemento color. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a visualizar en este momento. ¿Ya? Por ejemplo, empecemos con Kandinsky. Ahí tenemos una obra ya de Kandinsky cuando él ya inicia, ¿no es cierto?, lo que es propiamente tal el periodo de la abstracción, y vamos a ver cómo hay elementos que parecieran ser muy simples o de carácter geométrico, ¿cierto? Es una pintura en que aparece lo que nosotros estuvimos trabajando, que es, gracias, ahí se visualiza mejor. A ver, esto era para allá. El punto, ¿no es cierto? Los puntos están repartidos. Bueno, cuando el puntero no quiere apuntar. Bueno, el punto aparece acá, en alguna forma, de repente, algunos minúsculos puntos, ustedes los ven, hasta otros ya más aumentados, que pasan a ser prácticamente, no sé si esto se quedó encendido y se agotó la pila. Aunque no se había usado nunca, pero está. Bueno, el caso es que ustedes lo pueden visualizar desde allí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la composición de puntos como estos muy pequeños en el centro, esos otros un poquito más grandes, repartidos en algunos lados, y hasta otros mayores, contenidos en la superficie, segmentos de punto también, y un gran elemento que irrumpe, ¿no es cierto?, y provoca una tensión allí, esa línea recta, oblicua, que va desde un ángulo al otro, del ángulo inferior al superior. Y otros trozos de línea, miren. Y no solo de línea recta, sino también de línea curva. Allá hay otro trozo de línea. Entonces, de ese tipo es la composición que hace Vasily Kandinsky de su trabajo. Aquí tenemos otro, ¿ven?, en donde aparecen puntos y líneas trabajados en una trama sobre un fondo esfumado de colores y otros colores más saturados hacia adelante. Cuando uno observa esto, da la sensación de una profundidad, ¿no es cierto? Hay elementos como que están más cercanos a uno y otros que se alejan en la visual. Bueno, eso es lo que hace Kandinsky, y así como aquellos cuadros, hay muchos más. Esto podría ser también parte de lo que se llama la música abstracta.
y podría tener una derivación hacia el sonido. ¿Ah? Esta composición, lógicamente que aquí no hay si me permite la expresión, un desparramo no va de elementos, sino que todo está muy bien calculado, configurado y tratado para que haya sobre todo un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio en la composición. Bueno, ese entonces es Kandinsky. Y luego volvamos. Y aquí entonces, ese es Kandinsky. Y ahora tenemos, aparte de él, dijimos Miró. Joan Miró. Miren. Ese es el mundo de Miró. ¿Ah? Fíjense el uso de puntos que hay acá, en esta obra. ¿Ah? Aquí se fijaron que, comparado con Kandinsky, las líneas de Kandinsky son más geométricas, son más duras. Las de Miró son más orgánicas, ¿cierto? Da la impresión de que son como amebas, microbios. ¿Ah? Bueno, así la obra de Miró, hay otra más, de otro tamaño más pequeño. Fíjense que los colores son siempre colores planos, ¿no es cierto? No hay colores degradados en cuanto a tono de luz y sombra, sino colores más bien planos. Hay otros, miren, la enormidad de cantidad de puntos y líneas que los van conectando, hacen todo un laberinto, una trama. ¿Ah? Y ahí hay otro. Aquí hay principalmente predominio más de líneas que de puntos. ¿Ven? Puntos, un enorme punto rojo, ya pasa a ser un círculo, y otros contenidos dentro de las figuraciones que él hace. Es lamentable que se haya perdido cuando se cayeron las Torres Gemelas un gran mural de Miró. En una de las torres, no recuerdo si la Torre 1 o la Torre 2, había un mural de Miró, pero reproducido en un tejido de lana que ocupaba todo el lobby, todo el hall de entrada de una de las Torres Gemelas. Y es una obra de arte valiosísima que se perdió. Cuando uno entraba ahí a la torre, se encontraba con prácticamente una pared, así que era el mural de un tapiz de lana colgando, que algunos artistas lo hicieron reproduciendo obras de Joan Miró. Era muy, muy impresionante encontrarse con eso ahí en el World Trade Center. Bien, Joan Miró, ¿no es cierto? Y después tenemos a otro más, por ejemplo, Paul Klee. Aquí vamos a ver una composición de Klee, pero prácticamente con pocos puntos, pero con desarrollo lineal. Miren. ¿Ven? Pero se fijan la diferencia entre la mano de un artista, la visión de un artista, la concepción de un artista con otro. Aquí Paul Klee hace uso de una línea muy distinta a los otros dos anteriores. Los otros eran de líneas mucho más finas, ¿no es cierto? Más definidas en cuanto más cercano a lo geométrico, en cambio aquí más cercano a lo naturalístico. Da la impresión de que fuesen como ramas de árboles quemadas, ¿no es cierto? Y entre medio de eso, puntos. Este es Paul Klee. Vamos a ver algún otro en que vamos a conocer cómo él hace tratamiento de la línea o del punto. Miren, el punto, esto da la impresión de ser un tapiz, ¿no es cierto? Bueno, desde luego que todo lo que el hombre hace con diseño, ha habido artistas que en la vanguardia de su creación, eso ha pasado después a formar parte del diseño. Recordemos, por ejemplo, el caso del op art. ¿No es cierto? El op art dio pie a que las damas a veces se vistieran fueran obras de arte ambulante, porque las telas estaban estampadas con elementos del op art. ¿Ah? Y aquí, en este colorido trabajo,
En este cuadrilátero está una obra de Klee en ese sentido. Y acá otra que tiene un tratamiento totalmente distinto, ¿cierto? Un formato rectangular donde hay unos fondos difusos de una modulación de tonos rosas con verde, ¿ah? Y estas líneas que pareciera de repente que fuesen jeroglíficos, ¿ah? ¿No es cierto? O una especie de como de escritura primitiva así, ¿eh? Entonces de ese tipo son los trabajos de Klee. Y este otro totalmente distinto, porque es mucho más geométrico y quebrado total. Pero igual cuando uno lo observa puede ir descubriendo planos de profundidad. Mucho empleo de la línea, ¿cierto? De la línea quebrada, la línea cortada, ¿eh? Ese es Paul Klee. Y dijimos que estos eran europeos, nos quedaba uno que es norteamericano. ¿Cómo lo nombramos? Calder, Alexander Calder. Ustedes conocen los móviles, ¿cierto? Alejandro Calder es el que creó los móviles como obra de arte. Él era un ingeniero estructural, ingeniero de construcciones, y descubrió, mirando las ramas de los árboles y las hojas que penden de las ramitas, ¿no es cierto? Y descubrió la belleza de la escultura que va siendo movida por el aire que la circunda, por el viento que va pasando, por la brisa que sopla. ¿Perdón? ¿Cómo se llama ese artista? Alejandro Calder. Igual que Caldera, quitémosle la A. Alexander Calder. ¿Ah? Incluso a uno cuando le hablan en la universidad de hacer un móvil, en mi tiempo por lo menos el profesor de escultura nos decía ya, hagamos un Calder, o sea, un móvil. ¿Ah? Él hizo este trabajo de los móviles y aquí no vamos a ver móviles, pero sí vamos a ver trabajos de pintura que dieron paso a móviles, ¿ya? Miren, usó también él casi siempre los colores primarios, ¿eh? Rojo, amarillo, azul. ¿Se dieron cuenta ustedes que los anteriores también usaban mucho color primario, secundario, cuando más? ¿No es cierto? Y él hace este trabajo con puntos y líneas, ¿no? Incluso está firmado ahí, ¿ves? Al pie de aquí abajo, Calder. Y él, como buen ingeniero, trabajó mucho la escultura en metal y esculturas a veces gigantescas, ¿eh? Donde uno se puede meter debajo de la escultura y que ocupan espacios importantes a veces en ciudades en Estados Unidos y en otros lugares. Un trabajo de Calder, donde estamos advirtiendo la combinación de puntos y líneas y más color, ¿cierto? Veamos otro. Miren, este otro totalmente distinto, porque hace empleo de la línea curva. ¿Ah? Bocetos que después él transformaba en los móviles. ¿Alguna de ustedes se ha aventurado a hacer algo así de tipo escultura o no? ¿Usted? Trabaja con móviles. Y bueno, a Calder... Sí. Aquí hay otro, miren. Esto que tiene como mucho un sentido como de fiesta, ¿sí? ¿No es cierto? De alegría, por el trabajo del año 69. Miren. Bueno, ahí yo quería, entonces, con esta síntesis de estos 4 artistas, Miró, Kandinsky, Klee y Calder, hacerles ver cómo un elemento tan simple como el punto y la línea ya nos da, ¿no es cierto?, alimento para poder trabajar en obras, en composiciones, más la suma del color. Entonces, hoy día lo que nos convoca es el trabajo con líneas. Inicialmente lo vamos a combinar también con puntos. Yo he traído para acá algunos
fotos que tomé de trabajos de punto y línea, que vamos a ver dónde los tengo. Tengo tanta cosa en la pantalla que no la he ordenado. Entonces, a ver, ¿qué tengo aquí? No. Aquí está, miren. Bueno, Vasily Kandinsky se ocupó tanto del punto y la línea que escribió un libro que se llama El punto y la línea en el plano. Es un libro interesante, quizá ustedes puedan conocerlo. Vasily Kandinsky. Y hay otros libros, ¿cómo se llama este? El punto y línea, que este es una colección bibliográfica que se llama El juego y el elemento creador. O sea, da para jugar con el punto y con la línea y ahí ir descubriendo distintos tipos de composiciones, sobre todo para uno que es profesor, es maestro, ¿no es cierto?, para enseñarle a los chicos. Miren, aquí hay cosas como las que hicimos en la clase pasada, ¿se fijan? Muy, muy simples, pero que da paso a composiciones, el punto como elemento de composición. Ahí hay otros más. Claro que aquí gastando más tiempo que el que nosotros tuvimos, ¿no es cierto? Y quizás pensándolo un poco más. Ahí con 3 tamaños de punto, el grande, el mediano y el pequeño, ¿se fijan? Da mucho sentido a composiciones de carácter así naturalístico o ¿cómo se llama? Orgánico, ¿no es cierto? A veces uno, aquí mismo en la playa, de repente la espuma forma estas composiciones u otras. Miren ese qué lindo, mucho movimiento, ¿ven? Se puede lograr mucha cantidad. Ahí parece qué cosa, una nebulosa, ¿cierto? Mire ese otro. Solamente puntos. Bien. Y después vamos a ver, ya no sé de dónde lo saqué ese punto, decía punto. Ahora vamos a ver otro que es entonces para una manera de motivar el trabajo que vamos a hacer a continuación ya práctico, de líneas, miren. Trabajo de estudiante, variando una misma línea, pero variándola con distintos grosores o espesores, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, esta con horizontales, esta con verticales, da paso a una concepción de un rostro de frente. Este otro parece un relieve geológico, ¿cierto? Aquí en la zona que tenemos tantos dunas, cerros, miren qué bonito, da mucho movimiento. Trabajo de niños. En cambio, este otro, mire, de líneas más rectas y quebradas, tiene otro sentido. También forma una especie de relieve, ¿cierto? Claro. Bueno, ese era el trabajo de punto y línea. Y hay libros como este que es un libro antiguo, pero no por ser antiguo, ¿no es cierto? Lo antiguo no deja de perder valor. Lenguaje de las líneas de Lambry. Y aquí tenemos, por ejemplo, como una pintura, ¿cierto?, que haya hecho algún pintor, en este caso Rembrandt, la lección de anatomía, tiene toda una estructura dentro, ¿cierto? Y esa estructura uno tiene que descubrirla a través de la visualización de los distintos elementos. Y ahí hay un par de triángulos y sobrepuesto un trapezoide. Y crea esa composición. Todas las pinturas, ¿no es cierto?, tienen esta especie de armazón interior, pero que no es visible a simple vista, sino que uno tiene que descubrirla por el recorrido visual que hace al apreciar la pintura o el cuadro, o el grabado, ¿cierto? Los pintores clásicos, sobre todo, gastaban bastante tiempo en hacer toda una composición estructural lineal primero, para, sobre todo, hacer que sus cuadros quedaran con un determinado peso. Aquí tenemos, por ejemplo, el Greco, ¿no es cierto? El Greco que pinta la resurrección del Señor, se llama este cuadro, y que ya uno va advirtiendo las líneas de fuerza que hay en este cuadro, miren, que están con un negro intenso, y los recorridos visuales que se pueden hacer
a través de ella. Y aquí está la estructura, diríamos, de una manera ya más esquelética. Bueno. Y acá, aquí les planteo un desafío. A ver. Este es el primer boceto de algo que dio paso a una obra de las más importantes del siglo XX, no de este siglo XXI que estamos todavía iniciando. Fíjense ustedes. Incluso ahí, entre paréntesis, en la esquina superior izquierda, el artista puso primero, entre paréntesis, ¿ven? Incluso lo fechó. Primero de mayo. De mayo. Sí, del 37. Yo no me puedo olvidar porque el día de mi cumpleaños es el 1 de mayo. No es que le esté pasando un aviso, pero yo tengo la suerte que mi mamita se aguantó y esperó un día feriado y ahí me tuvo, así que el día que cae mi cumpleaños es feriado. En Chile al menos. 1 de mayo del 37. A ver si ¿qué están descubriendo ustedes en ese garabateo que hay ahí? ¿Ah? Guernica, ¿cierto? Ese es. El primer boceto que hizo Picasso de Guernica, otros dicen Guernica, bueno, es este. Cuando él recibió el encargo, ¿no es cierto?, de hacer ese gran mural para la Exposición Mundial de París del año 37. Y ya se ve, ¿no es cierto?, qué lástima que esto Bueno, vamos a saber si funciona al final o no funciona. Ya se ve, por ejemplo, íconos de la composición, como por ejemplo él, ahí en el lado izquierdo. No quiere funcionar, qué raro. Ahí está. Este que es caballo, pero miren, es el toro. El toro, el caballo está por aquí, por el medio. No sé qué pasó, que otra vez se volvió a apagar. ¿Algo está haciendo mal? No, se corta el rayo visual. Mire, ahí se cortó el rayo. Las pilas estaban nuevas. No sé, las saqué del paquete como pilas nuevas. Bueno, siempre pasa algo con las clases ya. Pero ahí tenemos el toro, ¿cierto? El toro, acá perdón, es que pasa con mi sombra por ahí, el toro. Esto va a dar origen inicialmente del toro iba a nacer un Pegaso, después él lo desechó. Aquí está la mujer con la lámpara esa al quinqué que va saliendo, ¿no es cierto?, de la ventana. Y aquí en todo este enredo, después va a haber aquí la estatua rota del guerrero, ahí la mujer que va llorando con el niño en brazos. Bueno, y así se va a ir componiendo todo. Aquí va a haber una lámpara después. Esa es la previsualización que tuvo el artista, ¿no es cierto?, y el impulso que recibió para hacer este garabato que da origen después a Guernica. Yo he encontrado bastante material con Guernica y una vez preparé una charla completa usando todos estos bocetos que él hizo y hasta llegar al mural completo. ¿En qué parte está ahora el mural? Antiguamente estaba en préstamo al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ahora estaba en el Prado. No, está en el Reina Sofía. O sea, en el Reina Sofía. Claro. Primero llegó a la casona del Buen Retiro y después al Reina Sofía, ahí está. Es un mural grande, tiene 7,5 metros de largo, claro, y de alto tiene como 3,60 metros. Grande, es impresionante. Es impresionante. Uno realmente, como si uno tiene sensibilidad por el arte, realmente es una cosa que lo apabulla. Bueno, entonces, ahora basta de preámbulo, vamos a trabajar con la línea. Primero vamos a hacer un ejercicio muy simple de los que yo dicto. No es que yo me crea dictador, pero, ¿no es cierto?, para entrar en trabajo. Después vamos a hacerlo. Entonces dijimos que íbamos a reducir el formato hasta más o menos la mitad porque trabajaron en un formato muy grande, nos cuesta más tiempo, ¿cierto? Y vamos a dividir nuestro formato para dejarlo más apropiado al tiempo disponible, ¿ya? Y esto ya lo podemos
lo podemos apagar. Ahí está. Entonces preparamos nuestro material, vamos a usar el plumón, el marcador negro, ¿cierto? O un lápiz de grafito, o la pluma que tengan para dibujar, y vamos a hacer unos sencillos ejercicios, ¿ah? En la media hoja de blog para que el trabajo nos cunda. Y vamos a... ¿Se puede ocupar la regla? Por supuesto que sí. También se puede ocupar la regla, aunque yo quisiera que mejor lo hicieran con a mano alzada. ¿Ya? Ya. Pero también se puede ocupar la regla. Bueno, cuando ustedes estén listos, ¿me avisan? Estamos listos. ¿Están listas? Tiene que ser negro, ¿cierto? Sí. No, puede ser negro, azul o un color intenso. Puede ser verde, café, no sé. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a hacer... Ahora la posición del papel la van a elegir ustedes. Puede ser vertical u horizontal. ¿Ya? Eso queda a elección, a voluntad de ustedes. Escuchemos primero. Yo voy a hacer a dar las instrucciones que son cortitas y después las voy repitiendo para que ustedes vayan trabajando a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Bien. Dice, trazar una línea recta. Lo que sea recta con su pulso, ¿no? Si tiene regla o con escuadra. ¿Ya? Trazar una línea recta desde el borde superior al inferior en la mitad de la hoja, aproximadamente, no vamos a medir, no. Desde el borde izquierdo, si está en horizontal, desde el borde izquierdo al borde derecho. ¿Ya? Dice, trazar una línea recta desde el borde superior al inferior en la mitad de la hoja. O si es horizontal, desde el borde izquierdo al borde derecho. Y luego, muy fácil, mire, trace líneas rectas a ambos lados de la línea ya trazada, algunas más cercanas entre sí y otras más separadas. ¿Ah? ¿De nuevo? De nuevo. Trazamos una línea recta, ya sea vertical u horizontal, según como puso la hoja, ¿no es cierto?, en el centro de la hoja, aproximado al centro. ¿Ya? Y luego, trace líneas rectas a ambos lados de la línea ya hecha, ¿cierto?, en el medio. Algunas más cercanas y otras más separadas. Algunas con más proximidad a la que ya hizo, u otras más alejadas. Rectas. Según Sí, rectas. Ya, tratando de hacer una composición que establezca una relación, ¿no es cierto?, entre el espacio vacío y el ocupado. No hagan una cosa tan pequeñita, ¿no es cierto?, en el centro que después deje mucho espacio libre. Recuerden que estas líneas rectas que están trazando a ambos lados, la distancia entre ellas a veces puede ser muy cercana, medianamente cercana o más lejana. ¿Ya? Esa es la instrucción. Sería mucho que lo repitiera de nuevo. De nuevo, ya. Primero dice, trazar una línea recta desde el borde superior al inferior en la mitad de la hoja, o desde el borde izquierdo al derecho, en la mitad de la hoja, ¿cierto? Ya. Este es su mitad. A ver, este era todo, este es su mitad. Era aquí y después acá. Ya, ok. Ya. Después de esa instrucción, de la línea que está dividiendo la superficie en dos, dice, trace líneas rectas a ambos lados de la línea ya dibujada. Algunas más cercanas entre sí y otras más separadas. ¿Cuán largas las va a hacer? No sé. Solamente estamos diciendo que pueden ser más cercanas algunas o más alejadas otras.
Eso, muy bien. Muy bien. A medida que vamos ocupando el espacio, interiormente ustedes estarán pensando en darle algún sentido. ¿Ya? La línea, a su vez, puede ser también, de acuerdo al elemento que ustedes están usando para trazarla, más fina o más cargada, más gruesa, ¿no es cierto? Para darle también un sentido de variedad en su carácter. ¿Ya? Eso lo dejo yo, como dijimos en la clase pasada, ad libitum. Ya veo que van avanzando bastante bien y que los trabajos están absolutamente diferentes unos de otros. A pesar de que todas están escuchando lo mismo, ¿cierto? Los resultados son distintos. Aquí hay una persona que le agrega hasta sonido a la línea, ¿cierto? Ya. Bien. Cuando alguien ya considera que su composición lineal está terminada, deja de trabajar y me avisa. Van a mostrar sus trabajos. El silencio habla de concentración. Ferenberg, mostrar el suyo. Ya, ella trabajó con una punta bastante fina, ¿cierto? ¿Qué elemento usaste? ¿Qué material? ¿Qué lápiz? ¿Fue un marcador? Ya. Ahí está, miren. Arriba y abajo. Distinto carácter en lo de arriba de lo de abajo. ¿Se fijan? Muy bien, Patricia. ¿Su tocaya al lado? Ahí. Otro trabajo que tiene otras direcciones, ¿no es cierto? Y otro sentido de composición entre lo ocupado y lo desocupado, lo vacío y lo lleno. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ella, se me da el nombre. Ya, miren. Bastante profusión, ¿cierto?, de elementos lineales, ¿se fijan? Y además de eso, de profusión, bastante movimiento, ¿cierto? Y variedad en los tamaños también de los largos de las líneas, ¿ah? Y no solamente las posiciones, sino también en los largos de las líneas. Bien. Cristín, por favor. Sí, ahí se produjo una casualidad de esa que dio origen a otra cosa. El lápiz se reventó y provocó ahí unas manchas que son bastante interesantes en todo caso, porque provocan un diálogo entre las líneas, ¿no es cierto?, que es una cosa bastante definida, y esa cosa como difusa que creó la mancha. ¿Se fijan? Ya, muy bien, excelente, el suyo. Ahí, trazos de bastante fuerza, muy nítidos, muy negros, ¿no es cierto?, muy poderosos comparado con otros más débiles y algunos bastante pequeños. También para allá, mostrarlo. Excelente. ¿El suyo? El suyo tiene una especial, diría yo, delicadeza, tiene una finura muy especial, y por la proximidad, ellas dos, sin haber hecho lo mismo, tienen ese carácter de que haber trabajado con unos grafos muy finitos, ¿ah?
que dio paso a esos trazos verticales, unos más próximos, más densos y otros más separados. Finalmente el suyo, ahí, para allá, a la cámara. Ahí ella trabajó con el vacío y provocó, ¿no es cierto?, acá también. Esto fue lo que hizo en el inicio, ¿no es cierto? Eso. Y después dejó un vacío, una oquedad, y trabajó hacia ambos lados. Bien. Y Claudia, también acá, el de ella, con trazos poderosos, fuertes, gruesos, y otros de mediana intensidad y otros más finitos. Claro, sin que hayan estado, ¿cierto? Llegaron a una cosa semejante o parecida. Claro. Bien, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿ya? Estos son juegos que se pueden ir variando de muchas maneras. Vamos a ver qué es lo que dice el segundo trabajo. Dice lo siguiente. Se me perdió la página. Aquí está, dice. Vamos a escuchar primero. Ahora vamos a continuar con una línea siempre en el centro, pero que tiene otro carácter, ¿ya? Miren, escuchen. Dibuje una línea en el centro desde un borde al otro de la hoja, ya sea vertical u horizontal, que presente varios cambios curvos de dirección en su trayectoria. Ahora usa la línea curva. ¿Ah? Dice, dibuje una línea en el centro desde un borde a otro de la hoja que presente varios cambios curvos de dirección en su trayectoria. Luego, complete toda la hoja trazando líneas paralelas a la dibujada en el centro. Más próximas, más alejadas, más tenues, más fuertes. ¿Ah? Repetimos, dice, dibuje una línea en el centro desde un borde al otro de la hoja, que presente varios cambios curvos de dirección en su trayectoria. Vamos con una línea y presenta cambios curvos en su dirección. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Se pueden hacer rectas también? No, estas solo curvas. Ahora son todo curvas. Cambiamos ahora todo curvo. Y completar toda la hoja, ya sea hacia arriba y hacia abajo, o hacia la izquierda y hacia la derecha de esa línea inicial, trazando líneas paralelas a la dibujada en el centro. ¿Se hace la idea imaginativamente? ¿Sí? Última vez. Dibujar una línea en el centro desde un borde a otro de la hoja que presente varios cambios curvos de dirección en su trayectoria. Cambios curvos, sinuosa. Complete toda la hoja trazando líneas paralelas a la dibujada en el centro. ¿Qué significa paralelas? No se van a tocar, ¿no es cierto? Ya. Uy, algunas ya partieron. Y ya tienen varias líneas trazadas. Dibuje una línea en el centro de la hoja, desde un borde al otro de la hoja, ya sea de arriba abajo, de izquierda a derecha, que presente varios cambios curvos de dirección en su trayectoria. Complete toda la hoja trazando líneas paralelas a la dibujada en el centro. Eso es todo, dos instrucciones nomás. Eso, qué bien. Ya, ahora podemos dar libertad de usar otros colores si no quieren usar negro o si quieren usar, pero siempre que sea con intensidad, ¿no es cierto? Ahora pasemos aquí a mostrarlo para que quede mejor visualizado por la cámara y hacia las demás personas, ¿ya? Ahí. Él nos dice cuándo lo podemos girar para allá para que lo muestre a los demás. Ya,
Ahí está. Y aquí tenemos, ¿cuántos elementos visuales hay ahí? ¿Cuántos elementos visuales hay ahí y cuáles son? Y curvas. Puntos, líneas, pero hay otro elemento muy poderoso. Color, ya. Así como vamos, la siguiente clase, el día jueves, trabajaríamos también con más color. Le vamos a poner color. Ya, muy bien, excelente. Ya, ¿qué más viene adelante? Ella. Yo soy re malo para retener los nombres. Claudia, me olvido Claudia. A ver, el suyo. Muy bien. Traté de mantener como un Sí, patrón. exacto, sí, se mantuvo bien el paralelismo del cual, ¿no es cierto?, conversábamos al inicio. Pero después ella le agregó este festival de puntitos ahí. Muy bien, excelente. Gracias. ¿A la cámara? Eso, muy bien. Ya. La invito adelante. Amparo. Amparo. Ella es una composición lineal viviente. Tiene que ver el traje que tiene, puras líneas ahí que están. ¿Ah? Siempre soy una gran composición, profesor. Claro, bien, excelente Amparo, muy bien. Allá, Patricia, por favor. Ahí, eso. Ahí está. Y a sus compañeras de curso, ¿me muestra? Bien. Eso, de lo que saben, ¿qué relación de colores hay ahí? A ver, pregunta para los concursantes. Azul y naranja, ¿qué pasa con ellos dos? Claro, son complementarios, ¿cierto? Claro, exacto. Patricia. Opuestos complementarios. Ya. Ahí a la cámara primero. Eso. Para allá. Y aquí ella tiene una blusa, ¿no es cierto?, de líneas difusas, diríamos. ¿Ah? Claro. Y ella, Patricia, tenía, no lo mencioné, pero una blusa con puntos difusos. ¿Ah? Ya. Excelente, muy bien. ¿Quién falta? ¿Cristín? Sí, enseguida viene ella. Ahí. Sí, aquí también está manifiesto lo del paralelismo que hicimos, que dijimos al comienzo, ¿cierto? Porque hicimos una línea y después la demás paralela. ¿Ah? Pero no, Ya. no es lo mismo esto. No, que no, lo que no, tenía. al final no terminó en lo mismo, se fue como ampliando el... ¿Ah? Pero la intención está. Bien, el suyo. Ya, ahí, a la cámara y a las demás. Medio psicodélico, ¿no? A ver. Sí, psicodélico le llaman a esto, ¿ah? Arte psicodélico, bien. Y finalmente el suyo. Ya, la línea lila del inicio está bien marcada, ¿no es cierto?, donde se dio inicio a la composición. Hice la línea central Ya, bien finita, y ¿cierto? luego hice líneas curvas alrededor y luego esas líneas curvas las llené con líneas de puntos de trazo que Ya, le dieran una textura. qué bien, excelente. Y ella como modelo porta una mascarilla llena de puntos. También, ya. Sí, porque elementos que sirven para el diseño textil, ¿no es cierto? Simple, pero que va dando. Bien, entonces vamos al ataque, como dice un amigo mío. Vamos a... Dice 2, 3... Ya, ahora... Este es más rápido, ¿ah? Porque es bien simple. Dice así la instrucción, escuchen bien primero. Dice,
Dibuje una línea quebrada en ángulos en el centro de la hoja. Los ángulos son a elección de usted, puede ser ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, bueno, no sé. Sí, en el centro de la hoja que conecte un borde con el otro, ya sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo. ¿Ah? Un rayo, claro. Ya. En el centro... Mire, escucha. Dibujo una línea quebrada en ángulos, porque va... Claro. Empieza la línea quebrada para allá, para acá, en ángulo recto. No sé, ustedes van a hacer el viaje que prefieran. Ahí está, miren, por ejemplo. Ya. Y después dice, complete con líneas paralelas más alejadas o más próximas que vayan hacia los bordes de la hoja, ya sea hacia arriba, ya hacia abajo, o hacia la izquierda, hacia la derecha. Y que posean un mayor o menor espesor. Un mayor o menor espesor, claro, espesor de trazo, más ancho, más tenue, más suave, más cargado. Sí, dibujar una línea quebrada en ángulos en el centro de la hoja. Complete con líneas paralelas más alejadas o más próximas que vayan hacia los bordes de la hoja. Esas líneas que van hacia los bordes pueden ser más tenues, más suaves o más cargadas, más intensas. Van variando la composición, ¿ya? Recién usamos una curva, ¿cierto? Inicial. Ahora estamos haciendo una quebrada, un trazo quebrado o en ángulos. Ya. Claro. De ahí lo voy a mostrar acá, cuando terminen las demás. Hay mucha cantidad de ejercicios de líneas bien interesantes que se pueden hacer. Pero como estamos con el enemigo encima, el enemigo es el tiempo. Esto es solo la vida de mi corazón. ¿Perdón? Una persona mandó por el... Veámoslo aquí en la cámara. Ah, Para que tú hicieras el análisis, ¿ya? está haciendo trabajo en... Sí, se llama ella Leontina Sils. No sé por qué tiene tu mismo Ah, apellido. sí, es prima, Ah, o sea, sobrina. claro. ¿Se ve ahí? Ya, Nelson. Ya, a ver, tengo que ponerme aquí a mirar. Y aquí el trabajo que hace Leontina Sils debe ser una familiar cercana mía, sobrina, que está en su conexión online, hizo trabajo de paralelas, pero fue combinando, ¿no es cierto? La línea inicial que para mí la que está más al centro es la curva sinuosa con ondas bastante suaves que crece hacia arriba y luego se transforma en tres rectas más directas de izquierda a derecha para completar la parte superior de la composición. Abajo, sin embargo, tiene un carácter totalmente diferente porque hay, bajo esa curva sinuosa muy grácil que hay al centro, un trabajo con líneas quebradas en ángulos muy agudos que van de izquierda a derecha y las paralelas que van completando. Finalmente, abajo nuevamente hay un reposo porque hay unas líneas de una curva muy suave desde la izquierda a la derecha. Me alegra saber que Leontina está haciendo ese trabajo en la conexión online. Ella mandó dos. Este que fue el primer ejercicio y el segundo.
Ese es el segundo. Ese es bastante interesante, porque da la impresión de un estallido lineal, ¿no es cierto? Porque se ve al inicio en el centro de la hoja una conjunción de ángulos bastante agudos y de aglomeraciones de línea en torno a ella, que se van abriendo como en una explosión estelar, diríamos, cósmica, y que se van separando hacia los bordes de la hoja y crean entonces esta composición muy, muy interesante. Alguien podría asociarlo también como que se arrojó una piedra a un cristal que se rompió en esas direcciones que forman las líneas. Excelente, muy bien. Bueno. Vamos a tener que entrar en contacto con Leontina de alguna manera, porque no tengo un número de teléfono, a ser que ella está aquí. Claro. O si es que está aquí en Caldera, no sé de dónde estará. O en otra parte, en Copiapó puede ser. Porque sé que hay familias, tengo una gran cantidad más cerca, de primos, que han dado origen a familias muy extensas. Ahí. Ella ha continuado trabajando con el grafo, ¿no? Con el plumón muy finito. Sí. ¿Se fijan? Pero la densidad, ¿no es cierto?, de la composición tiene un peso mayor hacia el inicio, ¿no es cierto?, aquí en el borde, diríamos, izquierdo de ustedes, derecho para nosotros. Bueno, y luego se va abriendo y se va dispersando hacia el otro lado. Bien, excelente, adelante. Gracias. ¿Luyo, por favor? Ya. Aquí hay aparte del trabajo se hizo un énfasis, ¿cierto? Por el cambio de color. Se agregó un color al trazo negro, que es ese azul cian, que le da una mayor viveza y como que divide a su vez los planos, ¿cierto? Desde este que está acá, este otro y finalmente estos otros dos de acá. Interesante, ¿no es cierto?, que también hizo un trabajo de achurado de una línea más potente que parece una cuerda al centro, que está en ángulo, ¿se fijan? Y otros achurados más suaves hacia las orillas. Y acá también un achurado en este ángulo de acá. Muy bien, bastante creativo. Todos han sido los trabajos de una misma instrucción que se va comprendiendo de distintas maneras. ¿Ya? Ahí está. Ella trabajó en formato vertical. La línea inicial parece ser la roja esta que está acá, ¿no es cierto? Bastante fuerte y poderosa. Y luego va dando origen a estas que ascienden hacia arriba hasta estas azules y naranjas. Y estos otros espacios que se abren acá, da como una especie de una base, ¿no es cierto?, sobre la cual se va erigiendo esta otra construcción que asciende. Muy bien. Allá. Acá. Hay contraste de color, ¿cierto?, bastante potente. Aquí está claro el trazo inicial, este zigzagueo quebrado que está aquí al centro rojo, muy potente. Luego las tonalidades más bien frías que hay hacia la derecha, que son el cian con este verde claro, un gris muy suave, un amarillo, limón, más cálido hacia el lado derecho por la presencia de un amarillo de la misma calidad de este, pero más gruesa la línea, más potente. Con este otro rojo se repite y con ese violeta que está acá. Muy bien. Se abren en distintas posiciones. Cristín, y luego viene ella también. Ahí está. Aquí
Hay otra forma de encarar el tema, ¿no es cierto?, porque se dejó un espacio de, diríamos, de respiración, un área no tocada arriba, ¿no es cierto?, en contraste con la densidad de pulsos lineales que hay hacia abajo. Aquí se tiene la inicial, ¿cuál fue? La azul. La azul, iba a decir la roja, pero es la azul. Parece un pulso de latidos, ¿no es cierto?, que está ahí, y luego los demás que se van haciendo cada vez más suave, más tenue, casi rectilíneo, algunos ya muy tenue, hacia abajo, como que van descansando. Muy bien. ¿Ya? Ahí está el otro, el anterior. Ya. María Eugenia. Sí. Ya. Aquí el de María Eugenia. El trazo inicial es El negrito del centro. el negro en el centro que aparece como reforzado por un trazo más cercano, ¿se fija? Porque esa es la posibilidad de hacerlo más cerca o más alejado. En el centro, quebrado en ángulos rectos, luego en ángulos agudos y obtusos hacia arriba, y repetido eso, ¿no es cierto?, hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia la izquierda un poco más apretada, hacia la derecha un poco más abierta. Lo que da esta área como más aire dentro de ella, más espacio. ¿Ah? Muy bien, excelente. Allá, ¿quién falta de aquí? Patricia. Este da un sentido más festivo porque por el color, ¿cierto? Hay un cambio bastante frecuente de color. Acá el trazo inicial fue el negro. Es un verde olivo. Verde oliva, yo lo veo negro. Sí, se ve muy oscuro. Ya, se ve muy oscuro, es un verde oliva, ya. Esta especie de trazado sinuoso que está al centro, muy potente, y que después, ¿no es cierto?, va repitiendo el movimiento hacia ambos sectores, y hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo interesante también, no solamente a la izquierda y la derecha, pero completó hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto?, con otros trazos de colores y con mayor variedad de ángulos, diríamos, ¿cierto?, porque no es solamente esta forma angular que se repite acá, pero otros ángulos, aquí como uno más pequeñito, otros allá bastante marcados. ¿Se fijan? Y da origen a esa composición. Dicen que cuando una composición es buena, uno puede ponerla en de varias maneras, ¿no es cierto?, mirarla, y siempre se ve organizada, miren. Y eso cumple esta composición. O sea, lo vemos así y también es interesante. Lo vemos así, también es interesante. Y lo vemos para el otro lado, también es interesante. Eso habla de un buen sentido del equilibrio. ¿Ah? Bien. No siempre logramos nosotros que alguna composición quede equilibrada, ¿no es cierto?, sino que a veces nos queda como con un peso mayor hacia un lado. ¿Quién falta, perdón? Ando medio perdido. Falta Patricia. Y María Inés se fue a algo. Está haciendo ella algo ahí. Ya la vamos a mirar. A ver, Patricia, ¿qué tiene ahí? Que ya. Aquí está. Muéstralo tú mismo. Ahí está. También, ¿no es cierto?, el color es importante, da un carácter especial a la línea de complemento de azul con naranjo y este violeta y verde ahí. Y bastante proximidad, ¿no es cierto?, le da un carácter como de relieve, hace como una especie de relieve la composición, tanto arriba abajo como izquierda hacia derecha. Lo mismo que decíamos anteriormente, miren, lo podemos poner así, vuelto, y siempre resulta en equilibrio los pesos, ¿cierto? ¿Ven? Muy bien, excelente. Eso es. Ya, ahora, mientras ustedes descansan un minuto, vamos a tener que recurrir aquí al pizarrón porque vamos a agregar 3 ejercicios más, ¿ya? Que van a tener otro sentido. Vertical, ¿cierto? Ya. Ahora
como le vamos a agregar color a las áreas que queden, como vamos a agregarle color a las áreas que queden circunscritas por las líneas, vamos a hacer que la línea sí sea de un solo color. No que vamos cambiando de color la línea, sino que las áreas interiores que se van a producir, esas las coloreamos, esas las vamos a colorear, ¿ya? El espacio libre que quede entre las líneas o encerrado por líneas en algunos casos, lo vamos a colorear. Ahora, lo vamos a colorear a voluntad de ustedes. Lo podemos colorear utilizando los plumones o si trajeron témpera o acrílico, igual. Pero parece que predomina más bien en los plumones, ¿no es cierto? Los marcadores, ¿ya? Ahora, la forma de colorear va a ser, también va a tener una libertad entre dos opciones. O hacemos un relleno completo o hacemos un achurado. Un achurado de líneas simples o de verticales y horizontales o de oblicuas y para el otro lado, como ustedes quieran. ¿Está entendido eso, no es cierto? Ya, fui claro. Entonces, ahora vamos a hacer un primer ejercicio en que vamos a hacer un recorrido que va a partir en un punto. ¿Ah? El punto puede ser el centro, un margen o uno de los ángulos. Y el recorrido que va a tener esta línea va a hacer que se desplace y cambie de dirección constantemente. Pero el cambio de dirección siempre va a ser en ángulo recto. ¿Ya? Sabemos lo que es un ángulo recto, ¿cierto? Siempre yo le hago una pregunta para pillar a los chiquititos, sobre todo, le digo, cuando aprenden geometría, le pregunto, ¿a cuántos grados hierve el ángulo recto? El ángulo recto son 90 grados, pero el ángulo recto nunca ha hervido, ¿cierto? Entonces yo los pillo. ¿Ah? 90 grados me dicen, ya. Bueno, entonces, por ejemplo, yo quiero decir que voy a partir desde acá. Ya, y parto aquí y cambio de dirección, para allá, para acá, subo, bajo. Voy cambiando en ángulo recto, miren. Me voy, perdón, ahí me caí. ¿Cierto? Está malo, un 1 ya. Ahí. ¿Ven? De ese carácter va a ir quedando. Estos espacios van a ser más pequeños, más grandes. Bueno, no sé, ustedes son libres de hacerlo como quieran. Pero el viaje de la línea siempre cambia de dirección en ángulo recto. ¿Ven? Miren. Hasta que llega a un punto final y ahí se detiene. Cubriendo, claro, cubriendo armónicamente el espacio ocupado con el desocupado, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos eso, estos espacios interiores, ustedes los pueden achurar o pintar. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso. Ya. Esa es la tarea. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Entonces empezamos nuestra línea viajando por la hoja, doblando, virando en dirección de ángulo recto, siempre. En ángulo recto. Yo soy estoy simulando. Eso. ¿Ah? No puedo hacer más líneas. Porque Sí. partí de este y terminé en ese. Ya no puedo. Pero si quieres continuar para esta área que se ve, ¿Sí? también, claro. Si no. Que porque me queda muy poco. Pero son 10 minutos nomás. Ya no queda tanto tiempo. Nos quedan 2 ejercicios más y hasta ¿No la... puedo dejar eso? Ya, bueno. Y no le quieres poner color, así solamente achurado. ¿Está bien? ¿Lo veo bien? Sí. Estamos haciendo en este momento, estamos haciendo uso de elementos visuales, ¿ya? Que constituyen parte de lo que es la gramática de las artes visuales. Así como cuando aprendemos a leer y escribir, ¿no es cierto? En primer lugar, a veces cuando estamos chiquititos,
pequeños en el jardín infantil o en la escuela básica, aprendemos las vocales, luego el resto de las letras, y esos son los fonemas, ¿no es cierto?, porque suenan. Después aprendemos a transformarlos en grafemas, vale decir la parte escrita. Ahí estamos utilizando el lenguaje verbal, pero aquí estamos utilizando el lenguaje visual. Y el lenguaje visual está constituido por elementos tan simples como el punto, la línea, el tono, el color, el contorno, la escala, la dimensión, el movimiento. ¿Fija? Esos son los elementos que usan los artistas para trabajar en artes visuales, ya sea los pintores, los dibujantes, los ilustradores, los diseñadores, los fotógrafos, los arquitectos, los cineastas, que son, ¿no es cierto?, artes visuales. Emplean este lenguaje utilizando estos elementos, ¿ah? El punto, la línea, el tono, el color, el contorno, la dimensión, la escala, el movimiento, etc. Esos son elementos visuales. Y ellos los ponen en combinación unos con otros usando técnicas visuales también, que dado el tiempo de este curso no vamos a alcanzar más que a nombrarlas nada más. ¿Ah? Y también se manejan con niveles de expresión. ¿Ah? Eso es para explicarle a ustedes que toda la proyección que tiene cada uno de estos elementos, que pareciera que son tan simples, pero que constituyen, ¿no es cierto?, todo lo que es la trama de lo que es una obra de arte visual. Desde un simple dibujo hasta una gran obra de arquitectura. Eso. Bien. Bien, ya veo que hay resultados terminados. Muy bien. Veamos por acá. También, excelente. Excelente, muy bien. Eso. Ya. Y para no gastar más tiempo en exhibir de a uno, vamos a hacer una exposición final. ¿Ah? A lo mejor con un paneo de la cámara, sí, podemos hacerlo una exposición final en honor de que tenemos poco tiempo. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio distinto, siempre con la línea continua, pero en vez de cambiar de dirección en ángulo recto, vamos a cambiar de dirección en ángulo agudo o en ángulo obtuso, ¿ya? Entonces, en vez de formarse rectángulos o cuadrados, ¿qué se van a formar? Triángulos o trapecios o trapezoides, ¿cierto? Ya, partimos de algún punto, por ejemplo, de acá. Ya, ahí es una sola línea, ¿no es cierto?, que fue cambiando de dirección desde este punto inicial hasta este que terminó, y va cambiando de dirección en ángulo agudo o en ángulo obtuso. Y por lo tanto aquí se nos formaron triángulos o trapecios o trapezoides. Es otro el carácter de la línea ahora, ¿se fijan? ¿Qué vamos a hacer con las áreas interiores? Nuevamente las pintamos, las coloreamos. Las achuramos o las pintamos con color plano, ¿sí? Ya. Eso. Como dijo el ogro, manos a la obra. Ahora yo voy a trabajar con formato vertical. Ahora la línea va a ser continua, va a viajar por la hoja, cambiando de dirección, pero va a tener un sentido curvo. ¿Ya? Entonces va a envolverse sobre sí misma en bucles, en rizos, ¿no es cierto? Va a enredarse y va a dejar áreas interiores que pueden ser pintadas, por ejemplo. ¿Se fijan? Ahí hay un caso. Elegimos algunos de los espacios interiores y los coloreamos. ¿Ya?
Eso. Ya. Las que han terminado en la anterior pueden hacer este con la línea curva que va cambiando en forma de rizos o de bucles y va dejando espacios interiores. Eso, muy bien. Listo. Ahí, ok. Ya está. Los tres van a tener el mismo carácter, ¿eh? Sí, yo lo quise hacer así. para Así que suelto. conversen entre- Sí, suelto. Claro, son resultados distintos, claro. Eso, muy bien. El último entonces en sentido curvo, ¿ya? Dirección curvilínea. Y la próxima clase vamos a estar trabajando con las revistas que trajeron, sí. Y el resto de materiales que... Dime. La próxima clase no voy a poder venir porque tengo la inauguración abajo, la clausura de mi proyecto Fundar, donde hice el lanzamiento de mi libro de cocina. Ah, ya, por supuesto, no, eso es re importante. Si no, ya. Después ves los trabajos que hacemos y si quieres ponerte al día, te pones al día. Material que se había solicitado, ¿no es cierto? Que son revistas con fotografías en colores, porque vamos a hacer collage, por la rapidez que involucra el collage, ¿cierto? Que es rápido de hacer, no tenemos mucho tiempo. Y ahí vamos a continuar avanzando con los elementos visuales, y para utilizar el collage como algo ya prehecho, porque en la revista vamos a encontrar imágenes ya elaboradas por alguien más, ¿no es cierto? Un fotógrafo o un dibujante, un diseñador, y vamos a poder entonces seleccionar de allí y nosotros también vamos a tener la oportunidad de poder hacer modificaciones de acuerdo a nuestro criterio, empleando otros elementos visuales que no son los que se han tocado ahora. Hemos trabajado con el punto, con la línea, el color, por supuesto, no lo hemos abandonado, ¿no es cierto? Y hasta ahí nomás hemos llegado. Pero la próxima clase podríamos avanzar en otros elementos visuales más. Por otra parte, le entregué a María Inés una síntesis de la parte teórica que vimos al inicio, ¿se acuerdan? De todo lo que plantea qué es en el fondo la alfabetización visual, cómo podemos llegar a autoeducarnos en el desarrollar una mirada inteligente, qué habilidades nos provee el estar visualmente alfabetizados, ¿sí? Entonces, de esa manera ir profundizando un poquito más en el tema, que en realidad da para, como les decíamos al inicio, para mucho más. Entonces sería hasta la próxima clase del día jueves. Y ahí vamos a iniciar con la presentación de los trabajos logrados en esta última etapa del día de hoy, ¿ya? En honor al tiempo. Muchas gracias.